Presentación del trabajo final. Sustentación individual de la situación problema suelo contaminado con crudo. Presentado por Carol Viviana Hurtado del curso Propiedades y contaminación del suelo de Ingeniería Ambiental, Universidad Nacional Abierta y a Distancia. La problemática de la situación consiste en la contaminación de un suelo de la Orinoquía colombiana con crudo. Allí los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de la Orinoquía, Corpo Orinoquia y de Ecopetrol evaluaron el impacto del derrame haciendo muestreos en los sitios afectados, encontrando altas concentraciones de HTP, superiores a los límites máximos permisibles por la normatividad internacional. A los 80 y 100 centímetros de profundidad del perfil en un área de 10 hectáreas. En la presente tabla se pueden observar algunas características del suelo. La ubicación es en el Bichada, altitud 350 metros sobre el nivel del mar. Se tiene un porcentaje de materia orgánica del 6% y granulometría, arenas del 10%, limos 45% y arcillas 45%. Diagnóstico del problema. El departamento del Bichada está ubicado al oriente de Colombia en la región de la Orinoquía. Presenta los límites al norte con el río Meta, al este con el río Orinoco, al sur con el río Guaviare y al oeste con los departamentos del Meta y Casanare, como se puede observar en la imagen. La tipología del suelo explica de manera general una posible presencia del horizonte ócrico en las superficies de los suelos. En cuanto al material parental, las características obedecen fundamentalmente a procesos dominantes de ferralización, lo cual corresponde a formación de oxisoles. Oxisoles o ferrazoles. Son suelos ricos en sesquióxidos de hierro y aluminio con predominio de arcillas de tipo 1,1. Son suelos meteorizados y de baja fertilidad. Presentan un pH ácido y baja retención de humedad, lo cual puede llegar a limitar el crecimiento de las plantas por estrés. Este tipo de suelos se encuentran en la región de la Orinoquía, los llanos orientales y la Amazonía, la cual en la imagen 3 se puede observar. Debido a las condiciones ambientales, requiere un manejo diferente. En cuanto a la clase textural del suelo, se tiene según el triángulo de texturas del suelo que presenta un 10% de arena, 45% de limo y arcilla, por lo cual se clasifica en un suelo limo-arcilloso. La clasificación según el pH se tiene que es muy fuertemente ácido. En cuanto al contenido de materia orgánica, se puede decir que los suelos de altillanura muestran una pobre actividad biológica tanto en términos de macroinvertebrados como a nivel microbiológico. Los microorganismos dominantes son los actinomicetos, seguidos por hongos donde se destacan los géneros Penicillium y Fusarium. Presentan también una mínima actividad bacterial, lo cual indica un suelo pobre para la actividad de cultivo. A continuación presentaré las características del contaminante crudo, el cual se compone principalmente por hidrógeno y carbono. Asimismo se divide en hidrocarburos y otros compuestos orgánicos, donde los hidrocarburos están compuestos por los saturados, insaturados y aromáticos. En cuanto a otras propiedades del contaminante, se tiene la volatilidad, donde estos tienden a ser removidos del suelo por volatilización o por biodegradación, lo cual indica una alta volatilidad. La absorción depende del tipo de suelo, entonces para suelos arenosos el petróleo penetra con mayor rapidez, en mayor cantidad y a mayor profundidad. En suelos arcillosos el petróleo no penetra con facilidad, penetra en poca cantidad y a poca profundidad, lo cual indica que se puede retirar mediante recojo o lavados de manera rápida. Suelos con alto contenido de materia orgánica. El petróleo se adhiere fuertemente a las partículas y restos de vegetales. Frente al peso molecular, la sustancia presenta alto peso molecular, es insoluble en agua y es muy tóxica para los organismos vivos, ya que los hidrocarburos aromáticos de bajo punto de ebullición son letales para casi todos los organismos terrestres y marinos. En cuanto a la biodegradabilidad, las características estructurales de cada grupo de compuestos de hidrocarburos determinan la velocidad y viabilidad de la degradación. Formulación de hipótesis. La contaminación del suelo con crudo genera el desmalezado y alisado del terreno.
Adicionalmente, el desplazamiento y operación de equipos pesados, generando de esta manera afectación en las condiciones de vida y desplazamiento de especies de fauna y flora características del lugar. Por otro lado, los derrames de petróleo y los desechos producen una alteración del sustrato original en que se implantan las especies vegetales, dejando suelos inutilizables durante años, como se puede observar en la imagen. El crudo es tóxico, perjudicando animales y plantas que entran en contacto directo. Es carcinógeno, donde la combustión de este produce una variedad de hidrocarburo aromático catalogado como uno de los más potentes contaminantes químicos. Movilidad del contaminante por el suelo. En la imagen se puede observar cómo una pluma de contaminación se mueve a través del suelo llegando hasta el nivel freático. Es así donde después de un derrame de crudo sucede que los hidrocarburos compiten con el aire y el agua en la superficie por los espacios porosos. Existen unas fases que los hidrocarburos están presentes en la superficie, las cuales son fase de vapor, fase líquida, que es la que presenta el mayor porcentaje, fase absorbida y fase disuelta y acuosa. Asimismo, se presenta que los hidrocarburos fluyen con velocidad proporcional a su viscosidad, a la densidad de las partículas y a la conductividad del suelo, donde se presentan dos fases, una inmóvil y otra móvil. En la inmóvil, el fluye en dirección en que fluyen las aguas subterráneas, y en la móvil consiste en hidrocarburos con altas viscosidades y baja volatilidad. En la imagen se puede observar cómo en la primera parte se observa la saturación de la fase de hidrocarburo. En la segunda ya este se ha adherido a las partículas del suelo, cambiando su densidad. Así, para el suelo arcilloso limoso del estudio, su porosidad es baja, así como su drenaje. Por lo tanto, el contaminante tenderá a posarse y podría recogerse. Sin embargo, posee una alta tasa de infiltración, lo cual favorece la lixiviación del contaminante, pero asimismo perjudica los pozos de agua subterráneas. Riesgos asociados a la contaminación de acuíferos con hidrocarburos. Allí se tienen dos tipos de riesgos, el de explosión y ecológico. El de explosión se produce cuando hay hidrocarburos volátiles que se alojan en espacios abiertos. El ecológico afecta la integrabilidad de especies de fauna y flora terrestres y acuáticas en diferentes formas. Una de las más significativas es la muerte de los organismos por asfixia, por envenenamiento, por exposición a los componentes tóxicos del petróleo solubles en agua, destrucción de los organismos más jóvenes o recién nacidos, entre otros. Efectos de la contaminación. Aquí se presentan varios efectos. Uno de ellos es la textura del suelo, donde hay un cambio de suelo arcilloso a migajón arcilloso. Asimismo, los valores de arena aumentan y de arcilla disminuyen. Sobre la materia orgánica se presenta un aumento de esta debido al material patogénico que se presenta. Sobre la densidad real, el hidrocarburo queda absorbido a las partículas del suelo, como se puede observar en la figura 1, que al momento de determinar su peso, este se encuentra modificado por la contaminación de partículas con mayor densidad. Propuestas de solución del problema de contaminación. La primera es la desorción térmica. Este es un tratamiento térmico ex situ en el que el suelo es sometido a temperaturas más bajas. En este proceso se busca la volatilización de los contaminantes orgánicos, más no su oxidación. Existen dos tipos de desorción térmica, una de baja temperatura y otra de alta temperatura. En la de baja temperatura se aplican entre 90 y 320 grados centígrados, donde allí se pueden recuperar suelos contaminados con compuestos orgánicos volátiles no halogenados. En la de alta temperatura se aplican en 320 y 560 grados centígrados. Se pueden tratar los suelos anteriormente nombrados y también contaminados con hidrocarburos aromáticos, policíclicos y PCBs. Otra alternativa que se tiene como solución es la biodegradación. Allí se tienen varias maneras de ejecutarla: la bioestimulación, bioaireación, compostaje, fitorremediación, biofiltración y bioaumentación. Inicialmente, para llevarla a cabo se deben realizar pruebas de laboratorio para determinar los microorganismos nativos que son eficientes para degradar hidrocarburos. De no tener una buena cantidad de ellos, se complementaría la biorremediación con microorganismos teóricamente calificados como degradadores de hidrocarburos.
Allí el contaminante se utiliza como fuente de carbono y se intensivan los microorganismos con fuentes de nitrógeno y fósforo. Con un periodo de tratamiento se tienen que entre 1 y 2 meses se puede estar degradando 850 miligramos por kilogramo de hidrocarburo. Asimismo, los equipos y suministros necesarios son muy pocos, no se requiere de una gran estructura para su ejecución. Como una ventaja, se presenta que es una tecnología poco invasiva y generalmente no requiere componentes estructurales o mecánicos que signifiquen una amenaza por el medio. Como desventaja se obtiene que la biodegradación incompleta puede generar intermediarios metabólicos inaceptables, con un poder contaminante similar o incluso superior al producto de partida, y algunos compuestos contaminantes son tan resistentes que pueden incluso inhibir la biorremediación. Para el tratamiento del agua subterránea se propone como alternativa la oxidación ultravioleta. Este es un proceso basado en la oxidación de los contaminantes por medio de la adición de compuestos de oxígeno muy oxidantes, como el peróxido de hidrógeno y el ozono, en reacción con la luz ultravioleta. En la imagen se puede observar cómo esta reacciona con la molécula de agua. Muchas gracias por su atención.